Capítulo 1. La bendición obtenida con engaño. El sol se inclinaba hacia el horizonte, y su última luz, ya no abrasadora, sino suave, como oro fundido, inundaba la tienda de Isaac. Se posaba sobre las alfombras tejidas, pintando los diseños en tonos profundos y apagados de naranja y carmesí. En el aire, inmóvil y cálido, se mezclaban los aromas, el polvo del desierto, hierbas secas y, apenas perceptible, ese aroma esquivo y dulzón de la vejez y la expectación. Isaac, el viejo patriarca, ya no era tanto un hombre como una memoria viviente. Debilitado por los años, su vista era solo un tenue parpadeo, cuyas sombras oscurecían la luz. Apenas distinguía contornos, pero su vista interior y espiritual, su corazón, aún sentía el pulso profundo y poderoso de la promesa de Dios, que había resonado por primera vez sobre su padre, Abraham, y luego sobre él mismo. Esta promesa era el peso de un mundo entero, un testamento que debía pasar al sucesor digno. Fue en este silencio sombrío pero solemne que llamó a Esaú, su hijo mayor. Esaú, nacido primero, parecía la encarnación de la fuerza y la energía vital, un hijo del campo, salvaje y libre, como el viento que silba sobre las crestas montañosas. Su piel, curtida por el sol y los vientos, siempre olía a caza, a caminos lejanos, a resina de bosque y al humo amargo de las hogueras. Para el ciego Isaac, que estaba más apegado a la vida tranquila, cerca de la tienda, este aroma era un elixir vivificante, un símbolo de la fuerza masculina que él mismo estaba perdiendo. «Hijo mío, Esaú, mi fortaleza». La voz de Isaac era baja y seca, como el susurro de hojas de otoño cayendo al suelo, pero en ella resonaba la irrevocabilidad. Su mano temblorosa se extendió en la dirección donde sentía la presencia de su hijo. «Toma tu arco y tu aljaba. Mi corazón anhela una última alegría, un último sabor de lo que esta tierra nos ha dado. Ve a cazar, tráeme presa, fresca y buena. Prepáramela como a mí me gusta, para que mi alma se sacie. Y entonces, y solo entonces, te bendeciré, mi primogénito, con la bendición de Abraham, antes de que mi sombra se retire finalmente a los ancestros. Que este sea el último acto de mi voluntad bajo el cielo». Rebeca, la esposa de Isaac, no estaba quieta. Su lugar estaba detrás de la cortina densa y bordada que separaba la sección de las mujeres de la tienda. Pero su oído, a diferencia de la vista de su esposo, se mantenía agudo como un filo. Cada palabra que salía de los labios de Isaac, como una piedra caliente, caía en su corazón. Y este corazón no solo tembló, sino que comenzó a latir con una resolución frenética, casi desesperada. Ella sabía. Este momento no era solo una tradición familiar, era un punto de inflexión en la historia, un choque de la voluntad humana con la providencia divina. Su memoria no le fallaba. Recordó ese tiempo oscuro y tenso cuando llevaba a los dos muchachos en su vientre y ellos luchaban dentro de ella como dos naciones en guerra. Y la voz de Dios, clara e inequívoca, había resonado entonces: «El mayor servirá al menor». Esta palabra era ley para Rebeca, más alta que el derecho de primogenitura, más alta que el deseo de un esposo ciego, más alta que las prohibiciones morales. Ella veía a Jacob, el hombre tranquilo, reflexivo y sedentario, inclinado a la contemplación y a la fe profunda, como el único capaz de llevar la herencia espiritual de su linaje. Esaú, demasiado apegado a lo material, a la gratificación instantánea, había despreciado su primogenitura por un plato de guiso de lentejas. Su antigüedad era vacía, y en aquella noche tensa y dorada, mientras Esaú se apresuraba al desierto,
Rebeca vislumbró no solo un engaño, sino una medida necesaria y decisiva para salvar el futuro. Una resolución, dura como el basalto y llena de amor doloroso por el hijo que consideraba digno, se gestó en su corazón. Llamó a Jacob, y su voz sonó como una llamada al destino. Era firme, como la de un general antes de la batalla, pero sus ojos, fijos en su hijo, ardían con una mezcla insoportable de ansiedad, miedo y convicción fanática. «Hijo mío», susurró, tirando de él para que ninguna pared o viento pudiera llevarse las palabras. «Escuché a tu padre decirle a Esaú, ese cazador insensato, que le trajera comida para bendecirlo. Pero esa bendición es tuya, te pertenece por derecho, dado por el destino y, lo que es más importante, por el Señor mismo. Escúchame, no hay tiempo que perder, debemos adelantarnos». Jacob, el hombre tranquilo que hasta entonces prefería sentarse en la tienda, reflexionando sobre los misterios de la existencia, estaba atónito y asustado. El solo pensamiento de engañar a su padre le causaba un temblor físico. «Madre, ¿cómo puedes pedirme tal cosa?», tartamudeó con voz temblorosa, casi inaudible, y sus ojos vagaban, buscando un escape. «Esaú es velludo, pero yo, mi piel es suave como una piedra pulida. Padre, aunque ciego, me tocará, descubrirá el engaño. Y entonces, en lugar de la bendición que me haría heredero de la promesa, solo recibiré una maldición por el engaño y la falta de respeto a la vejez». Las palabras de Jacob estaban saturadas de un miedo genuino, aunque cobarde. Pero Rebeca estaba preparada para esta objeción. Su amor por Jacob era militante, lo miró directamente al alma, y su mirada era como el acero. «Sobre mí sea tu maldición, hijo mío», respondió ella, y en este dramático grito resonó toda su disposición maternal para cargar con el peso del pecado. Su voz cortó cualquier discusión posterior. «Tu futuro, el futuro de la promesa, es más valioso que cualquier maldición. Solo haz lo que te digo. El tiempo se agota. Esaú ya está cazando». Y ella actuó rápida, decididamente, con la precisión de un joyero. Seleccionó el mejor cabrito del rebaño y preparó un plato, lo más idéntico posible en sabor y aroma a la caza que tanto amaba Isaac. Mientras el guiso se cocinaba a fuego lento, liberando un vapor rico y fragante, Rebeca llevó a cabo la transformación. Tomó la ropa de gala de Esaú, pesada y empapada, no solo del olor a caza, sino también de miles de olores de la vida al aire libre, olores que Isaac podía reconocer sin ver. Jacob se la puso, y esta prenda, que conservaba el calor y el olor de su hermano cazador, se convirtió en su camuflaje. Pero lo peor era el tacto. Rebeca tomó las pieles de cabra, suaves pero gruesas, y cubrió con ellas sus manos y cuello lisos. El pelaje estaba pegajoso de grasa, irritaba su piel sensible, pero creaba la ilusión perfecta del velludo Esaú. Jacob se quedó inmóvil ante ella, oscilando en el umbral entre ser hijo e impostor, entre la verdad y la mentira necesaria. Y así entró en la tienda de Isaac. El cuenco era pesado y caliente, el pan fresco y fragante. Cada paso era para él como un paso sobre brasas ardientes. Se acercó al lecho de su padre, donde el viejo patriarca esperaba en la penumbra, rodeado solo por el aroma de la comida y la premonición de la muerte. «¿Quién eres, hijo mío?», preguntó el anciano. Su voz era tranquila, pero penetrante, como un rayo de luz repentino. «Soy Esaú, tu primogénito», respondió Jacob en voz baja. Esas palabras sonaron como un toque de difuntos para su conciencia y le quemaron los labios, pero ya había cruzado la línea. Isaac, confundido por la rapidez del regreso de su hijo, estaba sospechoso
Le tocó las manos. Eran velludas, ásperas y cálidas. Se inclinó para oler la ropa de Esaú, y ese familiar y salvaje aroma pareció disipar sus últimas dudas. La voz es de Jacob, pero las manos son de Esaú, susurró el anciano, y en su mundo interior se libraba una batalla entre su oído, que hablaba de engaño, y su tacto y olfato, que afirmaban la verdad, pero estaba demasiado cansado para luchar. El deseo de completar el ritual, de saciarse y de partir, prevaleció. Isaac recibió la comida y pareció restaurarle las fuerzas. Su corazón se derritió. Con un aliento profundo, casi ritual, puso sus manos sobre el cuello de Jacob, cubierto de piel. Y entonces pronunció la bendición, no solo palabras, sino un veredicto profético que cambiaría el destino de las naciones. Le dio a Jacob el dominio sobre el rocío del cielo y la fertilidad de la tierra, el poder sobre el mundo y sus bienes, y la preeminencia sobre su hermano, ordenando a las naciones inclinarse ante él. Fue una bendición irrevocable, absoluta y suprema, destinada al heredero del pacto. Cuando Jacob, sin aliento por el alivio y la vergüenza, salió, antes de que hubiera dado unos pocos pasos, Esaú irrumpió en el campamento, lleno de triunfo y agotamiento. Su arco estaba colgado sobre sus hombros, y la caza fresca, aún tibia de vida, colgaba de su cuello. Rápidamente preparó el plato, liberando ese mismo aroma real y rico del desierto en el aire. «Levántate, padre mío, y come de la caza de tu hijo, para que me bendigas», dijo, confiado en su antigüedad. Al escuchar su voz, Isaac se estremeció tan violentamente que su cama tembló. Sus ojos ciegos se abrieron de par en par, como si de repente hubiera visto un abismo de horror. «¿Quién eres tú?», susurró Isaac. «Soy Esaú, tu hijo, tu primogénito». Isaac se quedó sin palabras. Le faltó el aire. Se dio cuenta de que había sido engañado, y por el hijo que amaba, por su sabiduría y tranquilidad. Comprendió que su último y más importante acto espiritual había sido corrompido, pero no podía retirar las palabras. «¿Quién fue entonces el que me trajo comida? Yo lo he bendecido y será bendito», gimió el anciano. La ira y el dolor, como dos dagas al rojo vivo, desgarraron el alma de Esaú. Gritó, y no fue un sonido humano, sino un grito animal y herido de un primogénito ultrajado. Se dio cuenta no solo de la pérdida de la herencia, sino de la profundidad de la traición que había usado su hermano. «Me ha engañado 2 veces. Primero tomó mi primogenitura y ahora ha robado mi bendición». Su grito resonó en el desierto. Esaú cayó al suelo, destrozado, rogando a su padre: «Bendíceme también a mí, padre, aunque sea con algo». Pero para Esaú solo quedó la bendición de la lucha, la espada y el deseo eterno de sacudirse el yugo de su hermano menor. Rebeca se enteró. El grito de Esaú llegó incluso al rincón más lejano del campamento. Un escalofrío de terror recorrió su cuerpo. Había logrado su objetivo, pero ahora la tienda familiar estaba dividida en 2. Se apresuró hacia Jacob. «¡Huye!», susurró, y ya no era una súplica, sino una orden desesperada. «La ira de tu hermano arde como el fuego. Quiere matarte. Vete inmediatamente a casa de mi hermano Labán, a la lejana Harán. Quédate allí hasta que la ira de tu hermano, como una tormenta salvaje, se calme. Solo entonces, cuando haya olvidado su dolor, enviaré por ti». Y Jacob, el heredero bendito, se convirtió esa misma noche en un exiliado, impulsado por el miedo y las sombras de su propio acto traicionero, un acto que aseguró su destino, pero le costó su hogar. Capítulo 2. La escalera al cielo. Jacob caminaba por el desierto. No era un viaje, sino una huida.
cada día saturada con el sudor salado del miedo. Su alma, antes tranquila y enfocada, ahora se desgarraba. Ya no era el morador tranquilo de tiendas que su padre conocía, sino un exiliado solitario, la sombra de su propio pecado. Detrás de él, en su conciencia, estaba la imagen del Esaú enfurecido y el sonido de su grito, que había roto el silencio del campamento, parecía resonar aún en el aire seco. Cada piedra, cada sombra, cada cambio en el viento le parecían una persecución. El cielo sobre él era vasto y frío, pero maravillosamente brillante. De noche se desplegaba sobre él como un lienzo enorme y negro, densamente salpicado de millones de estrellas. Esta luz estelar era como la mirada silenciosa y majestuosa de Dios, implacable en su verdad, pero que aún prometía la eternidad. Jacob se sentía como un grano de arena perdido bajo esta gran bóveda. No tenía nada más que la promesa que había obtenido con engaño, y ahora se sentía como una carga pesada e inmerecida. Exhausto hasta la médula, su cuerpo temblaba de fatiga. Supo que no podía seguir caminando. El sol se había puesto hacía mucho, dejando solo una luna creciente fantasmal. Encontrando un lugar entre un montón de piedras grises e inhóspitas, se detuvo. Donde debería haber estado un cojín suave o una almohada, colocó una de esas piedras frías y sin alma bajo su cabeza. Era un símbolo de su estado actual, la dureza del desierto, la rigidez de su destino, la falta de calidez y consuelo. Sus ojos se cerraron, y el sueño, provocado por el agotamiento, fue profundo y muerto. Pero en ese silencio mortal, su ser espiritual despertó. Soñó una visión tan vívida y real que superaba a la realidad misma. Parecía como si el oscuro cielo nocturno se hubiera partido en dos, y de esa grieta brotara una luz mucho más brillante que 1000 amaneceres. De esta luz se levantó una escalera. No estaba hecha de madera o cuerda, sino quizás de luz pura, o de piedras preciosas, o del éter mismo. Su base se apoyaba firmemente en la misma tierra pedregosa donde él yacía, habiéndola convertido en un lugar sagrado. Y su cima, a pesar de la altura ilimitada de los cielos, alcanzaba el mismo trono de gloria. Era un eje cósmico, un puente entre lo sagrado y lo profano. Y sobre esta escalera, que sostenía el universo, se movían, como corrientes de luz viviente, los ángeles de Dios. No se apresuraban, sino que ascendían y descendían en un silencio solemne y majestuoso, cumpliendo la voluntad del Señor, trayendo mensajes y llevando oraciones. Su movimiento era continuo, mostrando a Jacob que, aunque era un exiliado, no estaba desconectado del mundo divino. Pero lo más magnífico fue lo que vio sobre este puente cósmico. Sobre ellos, envuelto en una gloria que irradiaba un calor no terrenal, estaba el Señor. Su voz, rompiendo el silencio del desierto, no era fuerte, sino profunda, como el trueno que retumba más allá del horizonte, y al mismo tiempo tierna, como el susurro de un padre. No hablaba al mundo, sino directamente al alma asustada y solitaria que yacía sobre la piedra. Yo soy el Señor, el Dios de Abraham, tu abuelo, y el Dios de Isaac, tu padre. No temas. La tierra en la que estás acostado, esta zona dura y pedregosa, te la daré a ti y a tu descendencia. Y tu descendencia será como el polvo de la tierra, imposible de contar. Se extenderá al occidente y al oriente, al norte y al sur, abarcando a todos los pueblos. Y lo más importante, en ti y en tu descendencia serán benditas todas las familias de la tierra. No solo serás bendito tú, sino que a través de ti yo bendeciré al mundo. Y aquí está mi promesa. Yo estaré contigo,
Te guardaré por donde quiera que vayas, y te haré volver a esta tierra. No te dejaré hasta que haya cumplido todo lo que te he prometido. Esta no era solo una repetición de la antigua promesa, era una confirmación personal para Jacob. El Señor no le reprochó su engaño, ni condenó su miedo. Simplemente confirmó que la bendición robada era su voluntad soberana. Jacob despertó, y un escalofrío recorrió su cuerpo, no por el frío, sino por el encuentro físico con la santidad. Su corazón latía ferozmente, y ante sus ojos todavía estaban los reflejos de la luz no terrenal. Se levantó, temblando, y miró a su alrededor el paisaje gris y poco notable. Era el mismo, pero ahora estaba lleno de una presencia invisible, pero palpable. Ciertamente el Señor está en este lugar, y yo, ciego pecador, no lo sabía, exclamó. Y en esta exclamación había no solo temor, sino una conmoción profunda y purificadora. ¡Cuán terrible y grande es este lugar! No es otra cosa que la casa de Dios, y esta es la puerta del cielo. Un temor sagrado se apoderó de él. Tomó la misma piedra que le había servido de almohada, el testigo de su soledad y de la manifestación de Dios, y la colocó verticalmente como un obelisco, convirtiéndola en una columna. Derramó sobre su cima todo el suministro de aceite que llevaba consigo. Esto no era un sacrificio, sino una consagración, un acto de transformar lo ordinario en sagrado. Llamó a ese lugar Bet-El, la casa de Dios. Luego Jacob hizo un voto. No era un contrato entre iguales, sino una declaración humilde pero resuelta de su dependencia. Si el Señor, el Dios de mis padres, está conmigo y como prometió, me protege en este largo y peligroso viaje. Si me da pan para comer y ropa para vestir para cubrir mi desnudez, si me permite regresar en paz a la casa de mi Padre, entonces el Señor será mi Dios para siempre. Y esta columna que he erigido será una casa para mi adoración. Y de todo lo que me des, ciertamente te daré la 10ª parte. El exiliado, huyendo de la ira humana, entró en un pacto con la eternidad. Su piedra, su miedo y su soledad se transformaron en el fundamento inquebrantable de su futuro, como el progenitor de Israel, el que lucha con Dios. Capítulo 3. Labán y el amor por Raquel. Después de largas semanas llenas de viajes agotadores, miedo y el pensamiento constante del pacto de Dios, Jacob finalmente llegó a la tierra del oriente, la región de Harán, donde vivían sus parientes. Al llegar a un pozo que servía como el corazón de la vida pastoral local, vio 3 grandes rebaños de ovejas tendidos a su alrededor como guardias silenciosos, esperando ser abrevados. Una pesada piedra redonda cubría la abertura del pozo, requiriendo que varios pastores la movieran, un símbolo de la dificultad y la unidad de su vida. Jacob, cansado pero lleno de nuevas esperanzas, entabló conversación con los pastores que esperaban a la sombra. Preguntó por Labán, el hijo de Nacor, y como si fuera una señal, apareció una figura joven. Una muchacha con un rebaño se acercaba al pozo. Esta era Raquel, la hija de Labán. No solo una hija, sino una pastora que administraba su parte de la riqueza familiar. Cuando Jacob la vio, el mundo a su alrededor pareció ralentizarse y luego detenerse por completo. Después del silencio y el desierto, después del miedo y el trabajo físico brutal, su imagen se convirtió en una revelación para él. Ella era la encarnación de la gracia y la belleza tranquila, joven, pero con ojos que brillaban con una luz interior, claros como el cielo de la mañana, y al mismo tiempo llenos de la sabiduría tranquila de la tierra. Llevaba consigo un aire de pureza y sencillez
que contrastaba repentina y fuertemente con la astucia y el engaño que acababa de dejar atrás. En el instante en que sus miradas se encontraron, el corazón de Jacob, endurecido por el miedo y la culpa, se llenó de un amor nuevo, puro e irresistible. Esto no fue simplemente un enamoramiento, sino el reconocimiento de un alma afín, una emoción divina que se convertiría en la fuerza impulsora de los siguientes 20 años de su vida. Por sus venas, una fuerza pareció despertar que nunca supo que poseía. Al ver que los pastores se demoraban, esperando que se reuniera más gente, no pudo soportarlo. La urgencia de aligerar la carga de esta joven, de mostrar su fuerza, se volvió abrumadora. Se acercó al pozo y, para sorpresa de todos los presentes, él solo rodó la pesada piedra que requería el esfuerzo de varios hombres. Este acto fue una despedida al Jacob tranquilo, el morador de tiendas, y el nacimiento de un hombre decidido, motivado por el amor. Abrevó el rebaño de Raquel, y luego, en un arrebato de emoción abrumadora, no pudo contenerse. Se acercó, la besó y, recordando quién era y por qué estaba allí, no pudo evitar llorar. Eran lágrimas de alivio por encontrar familia, lágrimas de dolor por el hogar perdido y, lo más importante, lágrimas de un primer amor intensamente fuerte. Raquel, sorprendida, corrió a contarle a su padre, Labán, sobre el extraño huésped, el hijo de la hermana de su padre. Labán, un hombre astuto y pragmático, se alegró de tener un pariente que pudiera servirle. Recibió a Jacob con fingida calidez. Jacob trabajó durante 7 días sin pedir recompensa, y cada día fortalecía su sentimiento de haber encontrado su lugar. Y su amor por Raquel, que florecía bajo el sol abrasador y el cielo estrellado de Harán, solo crecía, convirtiéndose en el único e inquebrantable centro de su existencia. Labán, al ver la diligencia y la fuerza de Jacob, decidió que era impropio que trabajara gratis, y con su característica cautela preguntó: «Dime, ¿qué salario quieres por tu servicio? Eres de mi carne, pero no debes servirme por nada». Jacob, sin dudarlo, respondió, y su voz contenía un juramento épico de lealtad: «Te serviré 7 años por Raquel, tu hija menor». No pidió riquezas ni rebaños, sino solo a la mujer que había amado a primera vista. Labán, dándose cuenta de que ganaba 7 años de trabajo gratuito y dedicado, accedió de buena gana. Y esos 7 años pasaron volando para Jacob, como solo unos pocos días, como una noche corta, pero intensa. Su alma estaba completamente absorta en la anticipación. No sintió la fatiga de cuidar los rebaños, ni el calor del día, ni el frío de la noche. Solo sintió la presencia interminable de Raquel en sus pensamientos. El amor se convirtió para él no solo en una emoción, sino en un lente encantado a través del cual veía el mundo, haciendo que todo a su alrededor fuera hermoso y tolerable. Finalmente, llegó el día de la boda. Todos los preparativos estaban completos, la fiesta reunida y, como era costumbre, la noche trajo consigo ruido fuerte, vino y una oscuridad profunda y que todo lo consumía. Pero Labán, cuyo corazón era frío y calculador, preparó una sustitución traicionera. Bajo el velo de la noche, en medio de las sombras y la euforia de la celebración, en lugar de la deseada Raquel, llevó a su hija mayor, Lía, a la tienda de Jacob. Lía era más reservada. Sus ojos, como señala la escritura, eran débiles o suaves, una señal de que era menos notada, menos deseada. Se sometió a la voluntad de su padre, llena, tal vez, de desesperación o de una esperanza tranquila de que en la oscuridad de la noche de bodas, Jacob no reconocería el engaño y podría llegar a amarla. Cuando la mañana dispersó las sombras,
y los primeros y crueles rayos de luz cayeron sobre el rostro de la mujer que yacía a su lado. Jacob sintió que su corazón ardía con dolor e ira helada. Esta no era Raquel, esta era Lía. Su primer momento de alegría y amor había sido cínicamente aplastado por su pariente más cercano. Salió corriendo de la tienda para enfrentarse a Labán, y su ira era tan poderosa como su amor por Raquel. ¿Qué es esto que me has hecho? ¿Por qué has hecho esto? Te serví por Raquel, lo sabes. ¿Por qué me has engañado? Labán se mantuvo tranquilo, su rostro impenetrable como una piedra del desierto. Su respuesta fue fría y cínica, envuelta en el disfraz de la costumbre local. No es costumbre en nuestro lugar dar a la hija menor en matrimonio antes que a la primogénita, hasta que la mayor haya sido entregada. Has cometido un error, Jacob. Pero inmediatamente le ofreció un trato que era una trampa refinada y una maniobra brillante. Completa la semana de bodas con Lía. Sírvame 7 años más y tendrás a Raquel como tu segunda esposa. Jacob se enfrentó a una elección: rechazar a Lía, a quien ahora despreciaba pero que ya era su esposa, y huir, o aceptar la servidumbre de Labán, nuevamente por el bien de su amor puro y absoluto por Raquel. Su pasión demostró ser más fuerte que su resentimiento. Él aceptó. Así se establecieron 2 hermanas en la casa de Jacob. Lía, que cumplió con su deber y tuvo hijos, pero no tenía el corazón de su esposo. Y Raquel, que tenía su amor, su devoción, pero inicialmente carecía de lo más valorado en su cultura: hijos. Sus vidas se convirtieron en un drama de rivalidad, donde los hijos, el amor y la fe se entrelazaron en un nudo trágico y épico. Capítulo 4. Rivalidad y la bendición de la descendencia. La amargura se instaló en las tiendas de Jacob, densa e implacable como la niebla que desciende de las montañas. 2 hermanas, ambas esposas de un mismo hombre, convirtieron su hogar en una arena de rivalidad silenciosa, pero cruel. Lía era la esposa dada por costumbre, Raquel, la elegida por el corazón. Y si el corazón de Jacob latía solo por Raquel, el destino, al parecer, favoreció a Lía. El Señor, viendo que Lía era menospreciada, se compadeció de su soledad y le recompensó con la bendición de la fertilidad. Nacieron hijos, y cada uno fue para Lía un intento desesperado por conquistar el amor de su esposo, un grito de su alma solitaria. Ella dio a luz a Rubén, y en su nombre resonaba su esperanza. Mira, el Señor ha mirado mi aflicción, ahora mi esposo me amará. Luego a Simeón, el Señor escuchó que era menospreciada, y luego a Leví, ahora por fin mi esposo se apegará a mí. Cada hijo sucesivo fue un intento de construir un puente hacia el corazón de Jacob, pero el puente se derrumbaba constantemente. Jacob la valoraba como la madre de sus herederos, pero su verdadera y ardiente pasión permanecía con Raquel. Finalmente, Lía dio a luz a Judá. Ahora alabaré al Señor. Y en este nombre había menos desesperación y más aceptación de la voluntad de Dios que de un amor humano. Su constante esperanza de que Jacob la amaría más se convirtió en polvo con cada hijo que nacía. Era la madre de herederos, pero seguía siendo una marginada emocional en su propio matrimonio. Y Raquel, su belleza, su poder sobre el corazón de Jacob, no podían consolarla de una tragedia que todo lo consumía: la esterilidad. Era amada, pero vacía, mientras que Lía no era amada, pero era fructífera. Esta fue una maldición paradójica y desgarraba a Raquel. Sus lágrimas eran diarias y su dolor era físico. Un día, su impotencia se derramó en un grito histérico y desesperado dirigido a Jacob: «¡Dame hijos o me muero!». Este grito no era meramente una súplica, era una declaración existencial.
En su mundo, una mujer que no tiene hijos no vive de verdad, no tiene legado ni futuro. Fue un grito de muerte. Jacob, exhausto por la rivalidad y la tensión en la casa, respondió con su propio dolor, pero con una verdad amarga que a menudo se olvida en el fragor de los dramas humanos. ¿Estoy yo en lugar de Dios, que te ha negado el fruto del vientre? ¿Puedo yo crear vida? Esto fue un recordatorio de que su destino no les pertenecía y que ni Mandy, siquiera su inmenso amor podía reemplazar la bendición de Dios. Fue entonces, cuando la esperanza humana se agotó, que las costumbres antiguas entraron en juego. Raquel, no dispuesta a ceder ante su hermana en esta lucha por la descendencia, decidió actuar a través de una sustituta. Le dio a su sierva Bilha a Jacob para que pudiera tener hijos en su nombre, y los hijos serían considerados propios. Y Bilha dio a luz un hijo. Raquel triunfó, y su triunfo se envolvió en metáfora religiosa. Lo llamó Dan, pues, porque creía, Dios me ha juzgado, Él ha oído mi voz. Luego Bilha dio a luz a Neftalí, mi lucha. Con grandes luchas he luchado con mi hermana y he prevalecido. Los hijos de Bilha se convirtieron en estandartes de la victoria de Raquel en la guerra librada por el amor y el reconocimiento en la tienda de Jacob. Lea, no queriendo ceder la iniciativa, respondió de la misma manera. Sus celos y el miedo a la pérdida definitiva de su esposo la llevaron al mismo movimiento. Le dio su sierva Zilpa a Jacob. Así nacieron Gad. Ha llegado la buena fortuna. Y Aser, que feliz soy, las mujeres me llamarán feliz. Los hijos nacidos de las siervas se convirtieron en trofeos de guerra, símbolos de victorias temporales en el conflicto entre las dos hermanas. Después de este periodo de subrogación, Dios volvió a abrir el vientre de Lea, y ella tuvo más, Isacar y Zabulón, y también una hija, Dina. Lea, al parecer, se había reconciliado con su papel, el papel de la madre fértil de Israel, incluso sin el amor absoluto de su esposo. Pero el final de este drama épico pertenecía a Raquel. Después de muchos años de espera silenciosa y oración, Dios, como suele suceder, se percató de su dolor sincero y profundo. Su vientre se abrió, concibió y dio a luz un hijo. La alegría de Raquel era ilimitada. Fue tan intensa y completa que borró años de vergüenza y desesperación. Apretó al niño contra su pecho, y su rostro brillaba con una felicidad pura y ganada con esfuerzo. «Dios ha quitado mi afrenta», dijo, y esta fue su liberación emocional final. Llamó al hijo José, él añadirá. Y en este nombre había no solo gratitud, sino también esperanza, una verdadera profecía. Que el Señor me añada otro hijo. Este hijo, el hijo amado de la esposa amada, estaba destinado a un destino grandioso, aunque trágico, que salvaría a todo su linaje. Capítulo 5. Escape y paz. Jacob había servido a Labán durante 20 años. Este periodo estuvo lleno de trabajo interminable, cuidado agotador de los rebaños de día y de noche, y, lo más difícil de todo, cambios constantes en los acuerdos. Labán, como un manipulador sutil, cambió el salario de Jacob 10 veces, tratando de retener su mano de obra gratuita y constantemente retractándose de su palabra. Jacob soportó el calor y la helada, los ataques de los depredadores y la escasez de agua. Respondió a la astucia de Labán con su propia sabiduría, utilizando los rasgos genéticos de las ovejas para aumentar su parte, las rayadas y manchadas. Se hizo increíblemente rico, pero esta riqueza fue ganada a través de un trabajo esclavo y fue un reproche silencioso a la codicia de Labán. Sin embargo, el corazón de Jacob, a pesar de su riqueza, anhelaba solo una cosa:
el regreso. Era un extraño en la tierra de Harán, y su alma anhelaba la tierra prometida, la casa de su padre, incluso si estaba ensombrecida por la presencia de Esaú. Fue en este momento cuando la tensión entre Jacob y los hijos de Labán alcanzó su máximo. Miraban sus rebaños con envidia no disimulada, diciendo: Jacob ha tomado todo lo que pertenecía a nuestro padre. Que la palabra final e inequívoca llegó a Jacob: vuelve a la tierra de tus padres, a tu parentela, y yo estaré contigo, habló el Señor. Esta orden se convirtió en la señal para la acción. Jacob, enseñado por la amarga experiencia de la traición de Labán, se dio cuenta de que no podía irse pacíficamente. Reunió a Raquel y Lía para una consulta secreta en el campo, lejos de los oídos de Labán. Ambas esposas, al escucharlo, apoyaron su decisión, ya que ellas también se sentían como exiliadas que habían perdido la herencia de su padre. Raquel dijo con amargura: ¿no nos considera como extranjeras? Porque nos vendió y consumió la plata que ganamos. Por lo tanto, se tomó la decisión: la huida. Una noche, mientras Labán estaba esquilando sus ovejas, Jacob hizo una partida rápida, decisiva y secreta. Subió a sus esposas e hijos a los camellos, reunió todas sus posesiones, rebaños, sirvientes, camellos, y el campamento, que abarcaba décadas de trabajo, se movió en dirección opuesta a Harán. Este éxodo no fue simplemente una huida, sino un gran éxodo hacia su destino. En esta prisa dramática, Raquel realizó un acto misterioso y secreto. Robó los terafines, los dioses domésticos o ídolos que pertenecían a su padre. Esto fue un deseo de tomar su derecho a la herencia o un intento de proteger a su familia tomando los símbolos de la autoridad de Labán. Al tercer día, Labán se enteró de la huida. Su furia fue desenfrenada. Había perdido no solo a un yerno, sino a un valioso trabajador que había multiplicado su riqueza y una gran parte de su propia propiedad. Inmediatamente reunió a sus parientes y comenzó una persecución que duró 7 días. Su objetivo no era la reconciliación, sino la recuperación de su propiedad y, posiblemente, incluso el castigo de Jacob. La tensión alcanzó su clímax cuando Labán finalmente alcanzó a Jacob en las colinas de Galaad. Parecía que una espada resolvería la rivalidad de 20 años. Pero aquí, la providencia divina intervino. Esa noche, mientras Labán acampaba, Dios, que había hecho un pacto con Jacob en Bet-el, se le apareció a Labán en un sueño. Ten cuidado de no hablar nada a Jacob, ni bueno ni malo. Fue la orden severa e inequívoca. Este sueño ató las manos de Labán. Cuando se encontraron, la tensión era tan densa que se podía cortar con un cuchillo. Labán comenzó con acusaciones airadas, exigiendo una explicación por la huida secreta y, lo que es más importante, por el robo de sus dioses. ¿Por qué huiste como si hubieras tomado cautivos? Te habría despedido con alegría. Y lo más importante, ¿por qué robaste mis dioses?, gritó Labán. Jacob respondió a Labán, pero con respecto a los ídolos, era completamente inocente. No sabía que Raquel los había tomado, y por eso, con terrible ironía, dijo: aquel con quien encuentres a tus dioses no vivirá. Raquel, al escuchar esto, escondió los terafines debajo de la silla de camello y se sentó sobre ella. Cuando Labán registró la tienda, ella dijo que no podía levantarse debido a la costumbre de las mujeres, ocultando así exitosamente el robo. Labán, enfurecido pero impotente, cesó su búsqueda. Entonces Jacob, lleno de justa ira, finalmente liberó la acumulación de 20 años de paciencia y humillación. Acusó a Labán de abuso, trabajo cruel, engaños constantes y cambio de salario.
Sus palabras eran duras como la piedra y abrasadoras como el sol del desierto. Labán, sometido por la advertencia de Dios y enfrentado a la verdad inquebrantable, solo pudo responder que los hijos y los rebaños eran suyos, pero su poder estaba roto. Llegaron a un acuerdo, levantaron una piedra, un testigo. La llamaron Galaad, montón del testimonio, y Mizpa, torre de vigilancia, diciendo: que el Señor vigile entre tú y yo cuando estemos fuera de la vista el uno del otro. Este no era un pacto de amor, sino un pacto de paz basado en la sospecha mutua y la supervisión divina. Después de intercambiar juramentos, una comida compartida y un beso de despedida a sus hijas y nietos, Labán partió. Jacob se quedó solo, pero ahora era libre y solo se pertenecía a sí mismo y a su Dios. Su camino lo llevaba más lejos, a un encuentro que era inevitable y mucho más aterrador. El encuentro con Esaú. Capítulo 6. La lucha con Dios y la reconciliación con Esaú. Habiendo superado el obstáculo de Labán, Jacob siguió adelante. Pero cuanto más se acercaba a la tierra de su padre, más espesa se volvía la niebla del miedo. Su principal preocupación, el miedo que había llevado en su corazón durante 20 años, ahora tomó forma. Envió mensajeros a Esaú para informarle de su llegada, deseando suavizar la ira de su hermano. Los mensajeros regresaron, y sus rostros eran expresiones de horror. Su informe era frío como el acero. Esaú viene a tu encuentro, y 400 hombres están con él. Esta noticia fue peor que una sentencia de muerte para Jacob. 400 hombres no es una escolta, es un ejército. Esto no era una reunión de hermanos, sino una venganza por un viejo pecado que finalmente lo había alcanzado. El miedo apretó su corazón con un dolor insoportable, y este miedo estaba totalmente justificado. Jacob, un hombre de astucia y contemplación, se sintió atrapado. Sin embargo, Jacob respondió a su miedo con una estrategia magistral y una oración profunda. Dividió su campamento en dos, para que si Esaú atacaba una parte, la otra pudiera escapar. Luego, reunió un regalo colosal para Esaú: cientos de cabras, camellos, vacas y asnos. Envió estos regalos en oleadas, para que cada caravana, al encontrarse con Esaú, le recordara la humildad de Jacob y preparara su corazón para el perdón. Después de todos estos esfuerzos humanos, Jacob se quedó solo, y esa noche ofreció una oración que se convirtió en la cima de su vida espiritual hasta ese momento. Era una oración no de astucia, sino de completa dependencia, donde recordó la promesa de Bet-El y confesó su indignidad. No soy digno de la menor de todas las misericordias y de toda la verdad que has mostrado a tu siervo. Líbrame, te ruego, de la mano de mi hermano, de la mano de Esaú, porque le tengo miedo. Esa noche, habiendo pasado a toda su gente, posesiones y esposas al otro lado del río Jaboc, se quedó solo. El río Jaboc se convirtió no solo en una frontera geográfica, sino también en una frontera psicológica. Aquí tuvo que luchar no con Esaú, sino consigo mismo, con su pasado y con su destino. En la oscuridad, cuando el mundo se detuvo, fue atacado por el que vino. Era un mensajero misterioso, un ángel del Señor, o, como más tarde entendió, Dios mismo, que había tomado forma física. Comenzaron a luchar. Esta no fue meramente una contienda física, fue una lucha espiritual y metafísica entre el hombre que había robado la bendición y el Dios que iba a confirmarla. Lucharon hasta el amanecer, y Jacob, a pesar de su debilidad natural, mostró una ferocidad increíble y desesperada. Esta era una lucha por su vida, por su nombre, por su herencia. El mensajero, al ver que no podía vencer a Jacob por la fuerza, tocó la coyuntura de su cadera
y ésta se dislocó. Fue un momento de dolor instantáneo e insoportable que recordaría a Jacob para siempre su encuentro. Físicamente estaba roto, pero su voluntad permaneció inquebrantable. El mensajero dijo: «Déjame ir, porque ya amanece». Pero Jacob, con su cadera dislocada, se aferró a él con su última fuerza, susurrando su demanda desesperada pero magnífica: «No te soltaré hasta que me bendigas». Esta no era una demanda de orgullo, sino el grito de sed espiritual, de un hombre que ahora sabe que la verdadera bendición solo puede obtenerse de Dios y no a través del engaño. El mensajero aceptó esta demanda, pero primero preguntó: «¿Cuál es tu nombre?» «Jacob», suplantador, agarrador del talón. Y luego vino el veredicto que cambió la historia del mundo: «Tu nombre ya no será Jacob, sino Israel, porque has luchado con Dios y con los hombres y has vencido». En ese momento, Jacob recibió una nueva identidad. Ahora era el que lucha con Dios. Su pasado fue forjado en el fuego de la lucha, y su nuevo nombre se convirtió en el testamento eterno de su pueblo. Jacob llamó a ese lugar Peniel, el rostro de Dios, porque dijo: «He visto a Dios cara a cara, y mi vida ha sido preservada». Partió de Peniel, cojeando de su muslo, una evidencia física de su lucha con la eternidad. A la mañana siguiente, vio a Esaú acercándose con 400 hombres, y su corazón se encogió de nuevo. Pero Jacob, ahora Israel, no se escondió. Cogió hacia adelante, inclinándose hasta el suelo 7 veces hasta que llegó a su hermano. Este acto de humildad fue la antítesis completa de su antigua astucia. Y aquí ocurrió el milagro del perdón. Esaú, cuyo corazón debería haber estado lleno de odio, de repente corrió. Su ira se extinguió. Se abalanzó sobre el cuello de Jacob, lo abrazó, y ambos hermanos lloraron. Un llanto que fue una liberación de 20 años de resentimiento, culpa y miedo. Esaú aceptó los regalos de Jacob, lo aceptó a él y a su familia. La antigua enemistad se desvaneció en el abrazo del perdón. Jacob, que luchó de noche, recibió la paz de día. Su lucha con Dios lo llevó a la reconciliación con el hombre. Regresó a la tierra prometida, roto físicamente, pero íntegro espiritualmente, y listo para llevar la carga de su gran nuevo nombre, Israel.